Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día. Gracias por esta oportunidad que tenemos acá para estudiar tu palabra, para estudiar Mateo y ver aún más que tienes para nosotros. Enséñanos, por favor, esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Mateo capítulo 8, y vamos a leer los versículos 23 a 27. Desde el versículo 23, Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Este es, si podemos recordar un poco, la semana pasada, Jesucristo estaba yendo al mar para tomar una barca y ir al otro lado. Y mucha gente estaba ahí con él, y estas dos personas de que hemos hablado la semana pasada vinieron a él queriendo ser discípulos, seguidores, pero no entendían el costo, el precio de ser un discípulo verdadero de Jesucristo. Y parece que ellos no siguieron a Cristo. Pero ya ahora Cristo ya está en la orilla del mar, ya estaba allí, la barca preparada, y Jesucristo entró en la barca y sus discípulos. Ahora, primero creo que es importante pensar quiénes son estos discípulos. Todavía Jesucristo no ha nombrado a sus 12 discípulos. Entonces estas son personas que no son nombrados todavía como los 12. Sabemos que todavía aún Jesucristo no ha llamado a todos. Por lo menos no ha llamado a Mateo todavía, y vamos a ver esto más adelante en capítulo 9. Entonces, parece que no todos los discípulos, los 12, estaban ahí con él en aquel día, cuando entró en esta barca. ¿Quién estaba ahí? Bueno, hemos hablado antes en Mateo, cuando estábamos en el principio de Mateo, hemos visto cuando Pedro y Andrés fueron llamados, cuando Jacobo y su hermano Juan eran llamados. Estos estaban en capítulo 4 de Mateo. Y si vamos a Juan capítulo 1, vamos a ver aún dos más en casi al mismo tiempo, de que Pedro y Andrés y Jacobo y Juan conocieron a Cristo. Y estos eran Felipe y Nataniel. Entonces, estos 6 probablemente estaban con Jesucristo este día. Tal vez unos más de los 12, pero no creo que todos los 12 estaban ahí ese día. Y ellos entraron en la barca. Entonces solo unos pocos estaban con Cristo este día. Tal vez solo 6. Tal vez 7, 8. Y vemos acá que había una barca. Bueno, Pedro tenía una barca. Y en Lucas capítulo 5 menciona que la barca en que Jesucristo entró para predicar en una ocasión era la barca de Pedro. Y este sucedió antes de este día, parece,
si podemos seguir la cronología, cuando Jesucristo utilizó la barca de Pedro para predicar. Entonces, esta no es la primera vez que Cristo había entrado en una barca, y probablemente esta barca era la barca de Pedro. Pedro estaba ahí, era su casa, ya estaba ahí cerca, probablemente su barca allí, su barca alistada, y para este viaje, entonces subieron en esta barca. Algo interesante, quiero mostrarles algo acá. En el año 1986, ellos encontraron una barca de aquella época, del tiempo de Jesucristo. Y en este mar de Galilea, bueno, por la izquierda podemos ver un mapa simple del mar de Galilea. Está escrito en inglés, pero podemos ver en medio dice Sea of Galilee, entonces es el mar de Galilea. Y al norte, el punto al norte allá dice Capernaum o Capernaum, y este es donde Jesucristo estaba en ese momento, acá en que estamos leyendo. Y este marcado en el rojo, ahí es donde encontraron a esta barca en algún año cuando ya había bajado el agua bastante y fue encontrado. En la foto por el medio podemos ver los restos o lo que quedaba de este barco ya en el lodo, y estaban preparándolo para transportar. Y en la foto en la derecha podemos ver que ya han puesto como un yeso, algo alrededor para hacerle estable, para que no se deshace al transportar. Y vemos ahí también con la gente que no era tan chiquitito como para 2 o 3 personas. Por supuesto, Jesucristo y los discípulos tenían suficiente espacio para entrar. Acá, en esta otra foto, acá, este es lo que ellos sacaron. Es la misma barca que ellos sacaron. No estoy diciendo que esta es la misma barca en que Cristo y Pedro y los discípulos viajaban o pescaban o nada de eso, pero quiero mostrar que era probablemente una barca similar a esto, y podemos ver que estos barcos existían en aquel tiempo para esta cantidad de gente o para pescar. Y también otra vez podemos verlo con unas personas atrás para ver su tamaño. Está en Israel, ya al lado del mar de Galilea, en un museo allá. Uno puede ir y visitar ese lugar para verlo. Bueno, quería mostrar esto para ver exactamente más o menos el tamaño de esta barca, porque hubo una tempestad grande. Dice acá en versículo 24, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ok, hemos visto el tamaño de esta barca, y ahora dice acá Mateo que la tempestad era tan grande que las olas ya estaban cubriendo la barca, levantándose más alto que la barca y cayendo sobre la barca. En el medio de un lago grande, creo que sería algo muy temeroso. Creo que daría mucho miedo estar ahí en una tempestad así. Y la historia y en la actualidad sabemos que hay estos tipos de tempestades por el viento que pasa sobre este lago, este mar. Ahí en Israel todavía hay estos tipos de tempestades fuertes que pasan por ahí.
Y era algo que causaba mucha preocupación, mucho temor dentro de los discípulos. Era algo fuerte, no era por culpa de ellos, estaban con el Señor. Sin embargo, estaban en medio de esta tempestad tan fuerte que todos ellos estaban mojados, soplados por el viento. La barca moviendo por allá, por aquí, por allá. Y Jesucristo durmiendo. ¿Qué dice? Versículo 24 termina con esta frase, pero él dormía. Jesucristo estaba durmiendo. ¿Cómo fue posible que Jesucristo podía dormir en medio de esta tempestad? Bueno, por los dos, podemos decir, por adelante, por atrás en este barco, estos tipos de barcos siempre tenía como una plataforma donde uno puede, donde siempre guardaban cosas abajo, allá, y probablemente Jesucristo estaba abajo de esto, atrás en este barco, o adelante, no sé, no entiendo mis direcciones tanto, pero abajo de una de estas plataformas en la barca. Entonces, tal vez no estaba recibiendo tanta la lluvia, tanto las olas, tal vez tenía una frazada, entonces todavía no estaba tan mojado para despertarse. Y estaba allí, durmiendo, parece sin ninguna preocupación. Todo estaba bien. Versículo 25. Vemos acá la reacción de los discípulos que estaban ahí con él. Y él les dijo, ¿por qué? Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Primero, ellos fueron a donde él estaba durmiendo. Y puede imaginar, todos ya, por un lado, hemos visto más o menos el tamaño, entonces no es muy, muy grande, pero parece que todos estos discípulos fueron a este lugar donde estaba durmiendo Jesucristo, y uno o dos ya que podían acercarse, porque sabemos que esta parte del barco va a ser un poco más estrecha, entonces uno o dos personas estaban ahí, tal vez tocando su pierna o algo, y su brazo. Señor, Señor. ¿Y qué estaban diciendo? Sálvanos, porque perecemos. No creo que estaban hablando en voz tranquila. Creo que estaban gritando. Con todo este viento, con todo este temor, con todo este agua y las olas y toda la tempestad, creo que gritaron, Señor, sálvanos, que perecemos. Y todos, imagino, estaban, Señor, sálvanos. Todos, llenos de miedo. La muerte estaba cierta. No había ninguna solución para ellos. No había ninguna forma. Ellos pensaban, vamos a morir. Este es todo. Ya, este es todo y Jesús está durmiendo. Y vamos a morir. Vamos a Marcos. Capítulo 4, en Marcos capítulo 4 tenemos la misma historia y habla un poco diferente en lo que dijeron los discípulos. En versículo 38, Marcos 4, 38 dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué estaban diciendo? ¿No te importamos? Vamos a morir y tú duermes. Ayúdanos. Haz algo. ¿No te importamos?
Esta tempestad para nosotros es un tipo de los problemas y dificultades en nuestra vida. En las vidas que cada uno de nosotros ya tenemos. No todo es perfecto en la vida. Muchas veces hay dificultades, hay problemas, hay situaciones con la salud, con la familia, con el trabajo, con el dinero, con la iglesia, con los vecinos, con muchas cosas. Y pensamos, a veces, cuando llega a ser tan fuerte, Señor, sálvame. ¿No te importo? ¿Por qué estás durmiendo? Despiértate, Señor, y sálvame. No hay solución. No hay forma de escapar. No puedo resolver nada. No entiendo por qué aún estoy aquí en este problema, con esta dificultad. Y a veces aún llegamos a decir, pero Jesús, no merezco eso. A veces pensamos así. Jesús, voy a morir en este problema. Señor, ¿no te importo? Mi familia y yo, ¿no te importamos? ¿No vas a cuidarnos? No podemos sobrevivir. Es la muerte segura. No figurativamente. No tengo dinero. O no, mi hijo ya se va a perder en este mundo. O mi salud. Ya tengo COVID. ¿Cómo puedo proveer por mi familia? ¿O cómo puedo cuidar a mis hijos? ¿O voy a perder la casa? ¿Y si pierdo la casa, a dónde voy a ir? Y vamos a Cristo. Pero a veces vamos a Cristo un poco echando la culpa a Él. ¿Por qué ellos estaban ahí en la barca? ¿Quién tenía la idea? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Felipe? ¿Quién dijo, hey, vamos a ir a pasear en el lago? O vamos a cruzar al otro lado. ¿Quién tenía esta gran idea? Jesucristo. Jesucristo. Él fue ahí para subir la barca y cruzar al otro lado. Versículo 18 de capítulo 8. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Era la idea de Cristo. Y tal vez había muchos problemas por tanta gente allá. No podía hacer su ministerio en la forma mejor. Muchas presiones, tal vez. O no tiempo para descansar, no sé. Puede ser un montón de razones así. Y hay un dicho en inglés from the frying pan to the fire. Del sartén al fuego. Pensando hacer algo mejor, llega a ser peor. Y tal vez los discípulos estaban pensando así. Este no es un descanso, este no es mejor. Mejor las multitudes que esta tempestad. Por lo menos no vamos a morir. Pero ahora ya vamos a morir. Y casi parece que quieren echar la culpa a Cristo. ¿No te importamos? Vamos a morir. Maestro, ¿no tienes cuidado?
¿Que perecemos? ¿No nos vas a cuidar? ¿Vas a dormir? Estamos aquí porque tú dijiste que vayamos. A veces en nuestras vidas hay problemas que vienen cuando seguimos a Cristo. Y después decimos, pero, Señor, este no es lo que estuve pensando. Yo pensé que iba a ser mejor, más fácil. Cristo dice, no, puede ser más difícil si quieres ser mis discípulos. ¿Qué dijo Jesucristo al primer hombre la semana pasada? ¿No? Él dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No es una vida cómoda para el discípulo de Cristo. Hay tempestades para el discípulo de Cristo, que no son necesariamente por algún pecado. Estos discípulos no estaban en una tempestad porque eran gran pecadores, porque habían hecho algo. No era por su pecado. Estaban en la tempestad porque obedecieron y siguieron a Cristo. Este hombre que quería, este escriba que había hablado con Jesucristo y recibió esta respuesta de los animales que tienen sus hogares, pero yo no. Este escriba no estaba en la barca. Él no estaba en la tempestad. Él estaba en su cama o en su casa bonita, casa grande. Este otro que llegó en versículo 21, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Él tenía otras prioridades en su vida. No quería poner a Cristo primero en su vida. Él no estaba en la tempestad. Él no estaba sufriendo este gran problema. Él no estaba a punto de morir. Pero los discípulos que siguieron a Cristo, que obedecieron a Cristo, que querían estar con Jesucristo, ellos estaban en la tempestad. Ellos estaban con miedo. Ellos estaban a punto de morir. Y a veces es la vida cristiana. A veces es la vida cristiana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser nuestra reacción en medio de la dificultad, en medio del problema que tenemos? Vamos a comenzar a echar la culpa a la esposa, al esposo, a los hijos, al pastor, a los vecinos, al trabajo, al jefe, a los Estados Unidos, a Rusia, a China, a COVID, a Keiko, a Castillo, o a Jesús, a Dios. Vamos a echar la culpa por todo lado. Pero esto no es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que someternos. Si sabemos que estamos siguiendo a Dios, que estamos en obediencia a Dios, que realmente, verdaderamente somos discípulos de Cristo y por esto estamos en la tempestad, entonces, con tranquilidad, debemos dormir también con Jesucristo, como Jesucristo. Deberíamos tener paz, sabiendo que estamos con Él en obediencia. Si muero, muero. Si vivo, vivo. Pero es lo que Dios quiere porque estoy con Él. No digo que es fácil tener esta actitud. No quiero decir que es fácil. Sé que no es fácil. Pero es lo que deberíamos hacer. Señor, sálvanos, que perecemos. Versículo 26. Jesucristo les responde. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Por qué hay miedo? ¿No estás conmigo? ¿No estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿No hay propósito? ¿Por qué
hay miedo entonces. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué tu fe es una fe pequeña? ¿Por qué no puedes ver que estando conmigo es el mejor lugar, el lugar más seguro? Es el lugar perfecto. No hay necesidad de miedo cuando estás conmigo. No sé qué pensaban los discípulos escuchar esto. Tal vez pensaban, tal vez Pedro dijo, tienes razón, he estado en esta barca, en este mar tantas veces, es verdad. He visto las tempestades y todavía no he muerto. Tal vez pensaban así, pero este no es lo que Cristo quería. Tal vez solo los discípulos miraban a Cristo sin decir nada, sin la capacidad de hablar, solo, ¿qué? ¿No temamos? ¿Qué? ¿Cómo no podían entender? No sé exactamente, tal vez cada uno tenía una reacción un poco distinta. Cuando miraron a Cristo acostado en la barca, mirándoles, ¿por qué temen? ¿Por qué temen? ¿Por qué ustedes tienen miedo? Y la barca por aquí, por allá, las olas saltando sobre la barca, vientos fuertes. Imposible pararse sin agarrar de algo para estabilidad. Tal vez algunos de ellos aún en 4 patas, podemos decir, manos y rodillas. Y Cristo dice, ¿por qué teméis? ¿Dónde está tu fe, hombres de poca fe? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Pedro? ¿Qué tienes, Andrés? Juan, Jacobo, ¿qué tienen? Entonces, levantándose, se puso de pie. Se puso de pie y reprendió a los vientos y al mar. En Marcos, capítulo 4, versículo 39, dice que él dijo, calla, enmudece. Calla, enmudece. Y hay una nota en el margen, en la Biblia de Reina 1569, que dice, repósate. Es la forma, como una nota al lado, otra forma de entender estas palabras. Repósate. Es lo que Cristo estaba diciendo. La palabra calla, en el griego siopao, significa silencio involuntario. Silencio involuntario o incapacidad de hablar. La idea de que uno tal vez quiere hacer bulla, pero no puede. Quiere hablar, pero no puede. Este es lo que Cristo mandó al mar. Era como el mar y el viento, la tempestad, quería con toda su fuerza romper esta barca. Y Cristo quitó esta capacidad. También es una palabra que hablar, especialmente acá, estar calmado como agua tranquila.
estar calmado, como agua tranquila. La palabra enmudece es la palabra en el griego phimō, y significa poner bozal. Poner bozal. ¿Quién puede poner bozal? Al viento, a la tempestad. ¿Quién tiene este poder, esta capacidad de mandar silencio y tranquilidad en medio de una tempestad? Jesucristo. ¿Quién es que en medio del problema en tu vida, que puede mandar la tranquilidad? Jesucristo. ¿Quién es que puede poner bozal al enemigo? Jesucristo. Jesucristo puede. Y no pueden hacer nada. Los vientos no podían hacer nada ahora. La tempestad, las olas, el mar, tenía que someterse a la voluntad de Jesucristo. Y es exactamente lo que sucedió. Dice, y se hizo grande bonanza. Jesucristo impuso su voluntad sobre el clima, sobre el mar, sobre las olas y los vientos. Jesucristo lo hizo. Y dice, se hizo grande bonanza. Y esta palabra bonanza habla de tranquilidad, tiempo tranquilo o sereno del mar. Imagino que de inmediato, ¡pum!, el agua que estaba ya lanzándose, tirándose sobre el barco, el viento que estaba empujando, queriendo destruir esta barca. Todo esto, ¡fum!, el agua como vidrio. El viento, nada. Imagino que llegó a ser un silencio. Porque si uno está en el viento, sabe cómo es la bulla del viento. Y es cuando ya de inmediato ya termina estas cosas. Es como un gran silencio. Una paz, una tranquilidad. Cuando estamos en nuestros problemas, es Jesucristo que puede darnos esta bonanza, esta paz, esta tranquilidad. Si estamos en obediencia a Él, si estamos viajando en este mundo con Él, cuando vengan los problemas, vamos a tener la capacidad de alcanzar paz y tranquilidad, porque estamos con Cristo. Sin Cristo, imposible, pero si estamos con Cristo, ahí es esta tranquilidad, esta paz, esta grande bonanza. Versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. Se miraron el uno al otro. ¿Qué hombre es este? Nunca hemos visto tal cosa. ¿En presencia de quién estamos? Dice en otro evangelio, ellos eran atemorizados al ver esto. Han visto cosas. Tal vez para ellos era impresionante ver que alguien echó fuera un demonio. O que que Jesucristo no solo hizo esto, pero sanó, tocó a un leproso y sanó a este leproso, sanó
a la suegra de Pedro, han visto muchos milagros así. Pero había algo acá que les impresionó aún más fuerte. Porque ahora era personal. Ahora era su problema. Ellos no eran leprosos. Ellos no eran endemoniados. Ellos no tenían la necesidad de ser sanados. Pero en este momento tenía una gran necesidad. Su vida estaba en peligro. Y ahora, viendo la salvación, viendo el poder de este hombre Jesús, estaban atónitos. Estaban realmente en un estado de, tal vez ahora, temor, no de la tempestad, pero de Cristo. ¿Has llegado a temer a Jesucristo en tu vida? ¿Has llegado a temer a Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Temes a Dios? ¿Temes a Cristo? Mire el gran poder que tiene. ¿Quién puede decir? Calla, enmudece en medio de una tempestad y sucede. Hay personas, a veces, no digo que Dios no sana hoy en día, pero hay personas que pueden fingir estas sanidades. Hay personas que hacen alguna señal o echan fuera demonios, pero no he visto, ni escuché una historia, tal vez alguien puede contarme, pero nunca he visto a un hombre o escuchado de un hombre, jamás, que en medio de una tempestad dijo, calla, enmudece, y sucedió. Sería algo, ¿no? Sería algo maravilloso. Sería causa de miedo de esta persona que tiene este poder, ¿sí o no? ¿Quién puede hacer eso? Dios. Dios puede hacer esto. Y solo Dios. ¿Qué puede hacer esto? ¿Por qué? Porque es el Creador. ¿Quién creó este mundo con su palabra? Jesucristo. Entonces, no debe ser algo tan raro si Jesucristo dice a la tempestad, calla, enmudece. Estos discípulos estaban aprendiendo en este momento que este hombre Jesús era más, aún más que un hombre, era aún más que un siervo de Dios. Era más que alguien enviado por el Padre. Algo era diferente acá. Ellos estaban en la misma presencia de Dios y creo que por la primera vez en sus vidas comenzaron a entender qué estaba pasando. Solo un poco, tal vez. Tenían mucho más para aprender de Cristo, pero tal vez por la primera vez escucharon o entendieron que Jesús es Dios. Es Dios. Y si estamos siguiendo a Dios y en medio de seguir a Dios, no por pecado nuestro, sino por obediencia a Dios, llega esta
esta tempestad, esta dificultad, este problema, podemos también con Jesucristo, como Cristo, podemos descansar confiando en Él. Es lo que Cristo quiere, es lo que Cristo quería de aún uno de ellos, pero ninguno de ellos llegaron a esto. Por eso tenía que preguntar, ay, hombres de poca fe, hombres de poca fe, ¿por qué temen? ¿Dónde está tu fe? Está buscando a alguien que en este momento, en vez de tener miedo de la tempestad, va a correr a Jesucristo, no para reclamar, sino para descansar a su lado. Confiando que si este problema me consume, estoy con Cristo. Si Dios me libre, estoy con Cristo. Pero sí, estoy con Cristo. Que se haga su voluntad en mi vida. Este es lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra vida entera esté por completo en Él. Sin importar las circunstancias. Sin importar lo que pasa. Sino buscando solamente la presencia de Jesucristo. Solo Jesús puede calmar la tempestad en nuestra vida. Pero aún en ella podemos dormir en Él. En Cristo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.